¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste y de las frecuencias de La Pantera. Les recordamos también que hay un hashtag Voces del Periodista. Y bueno, pues como todos los días un privilegio estar con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, y estamos muy contentos, queridos amigos, porque hay alguien fundamental de Voces del Periodista. Desde hace muchos años nos ha acompañado y bueno, ya tenía un tiempo que no teníamos el placer de tenerlo acá, el doctor Jaime Cárdenas, un académico de primer nivel, un personaje reconocido por todos ustedes. Bueno, precisamente vamos a charlar con ustedes de todos estas leyes, estos albazos que se dieron pues prácticamente de ayer para hoy. Una de ellas es la famosa ley Chayote, otra de ellas es una ley sobre seguridad privada que está dando acceso a seguridad privada incluso de que no sea mexicana, y una serie de cosas tremendas. Pero bueno, aparte de esto también está una decisión del Tribunal Electoral sobre el financiamiento privado y prácticamente con todo el conocimiento que tiene el doctor Jaime Cárdenas Gracia con esto, dice que prácticamente se privatizan las elecciones. Con eso vamos a tratar el día de hoy. Ya saludaremos y agradeceremos a nuestros ingenieros, a nuestros productores, pero ahorita vamos arrancando rápido. Jorge, querido. Sí, esta madrugada el Pleno del Senado de la República aprobó la Ley General de Comunicación Social. Esta ley fue supuestamente reciclada porque una organización, artículo 19, se amparó en contra de la ley vigente en materia de comunicación social, porque contempla que el gobierno y las instituciones gubernamentales concedan publicidad solamente a los medios de comunicación que son afines a la línea oficial. Le dieron la vuelta, primero fue en la Cámara de los Diputados, esta noche madrugada en la Cámara de los Senadores, y así con todo el desparpajo del mundo aprobaron la ley general, se llama Ley General de Comunicación Social. La forma coloquial con la que el público mexicano la conoce ya es la ley Chayote, celeste. Exactamente, y aquí, queridos amigos, habría que ver precisamente, y vamos a recordarlo a lo largo del programa, qué diputada propuso esto y de qué partido. Tenemos que ponerle nombres y apellidos y ubicar a quienes estén legislando o proponiendo todo esto, porque bueno, tienen que tener algún costo ante la opinión pública y están próximas las elecciones. Hay que tomar en cuenta todas estas cosas para que nos demos cuenta como que ya van de salida y a ver qué se jalan. No sé cuál es el punto de vista de ustedes, pero eso es algo realmente delicado porque no aterriza en lo que debe de ser. Aquí se complican aún más los fondos precisamente que deberían de ser para que haya pluralidad y apoyo a la comunicación plural, a la cultural, y no que precisamente se quede ya legislado amarrando mucho más precisamente estos recursos que son públicos y que se manejan de una manera poco transparente y por supuesto nada equitativo. En este caso, doctor Jaime Cárdenas, muchísimas gracias. ¿Y qué nos puede comentar sobre esta ley? Bueno, mira, primero agradecer y estar otra vez en tu espacio, que me siento siempre muy contento de verte, acompañar a Jorge y a ti en el espacio de Voces del Periodista, porque sé que es un medio de difusión pues importante para un sector de la población de nuestro país. De la ley, pues creo que forma parte de una cadena, es un eslabón más de una cadena de decisiones legislativas, judiciales, del Poder Ejecutivo, que buscan blindar, esa es la expresión, blindar el statu quo que hoy prevalece en el país. Es decir, independientemente de que llegara, por ejemplo, a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, que sus márgenes de maniobra estén muy limitados, porque habrá un marco jurídico, una serie de decisiones judiciales, de instituciones que impedirán
pues o limitarán o dificultarán los procesos de transformación, los procesos de cambio que un gobierno progresista podría implementar en México. En concreto, esta llamada Ley Chayote, popularmente, como dice Jorge, se llama oficialmente Ley General de Comunicación Social, es una ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución. El artículo 134 de la Constitución en 2007 fue reformado para establecer que debiera existir una ley de estas características, claro, no como se aprobó, sino claro, una ley que garantizara la equidad en el tratamiento a los medios y que hubiera pues, un gasto mesurado, prudente de los recursos públicos en publicidad gubernamental, y el 134 constitucional establece para qué fines, fines informativos, institucionales, educativos, de salud, etcétera. Pero no para, por ejemplo, promocionar logros del gobierno, no para hacerle difusión. Está prohibido, por ejemplo, en el 134 constitucional, textualmente que con propaganda gubernamental se pueda hacer promoción personalizada de los servidores públicos, o sea, que sirva para exponer la imagen, la voz o cualquier otro signo o punto referencial que distinga a un servidor público de los otros servidores públicos del país. Durante 11 años, el Congreso de la Unión no legisló, desde 2007, la ley secundaria. En 2014, que hay otra reforma electoral, que es la que está en vigor, se publicó el 10 de febrero de 2014, volvió la reforma constitucional a señalar que el legislativo tenía la obligación de publicar la ley reglamentaria o secundaria del artículo 134 de la Constitución. Se venció el plazo y el legislativo no aprobó la ley. Entonces, como se señaló aquí por ti y por Jorge, una ONG, artículo 19, promovió un amparo, el amparo llegó a la Suprema Corte. Hace 5 meses la Corte, la primera sala de la Corte, en un amparo en revisión, estableció que era inconstitucional la omisión del Poder Legislativo mexicano y que estaba obligado a aprobar la ley a más tardar el 30 de abril, o sea, el próximo lunes, para no incurrir en alguna responsabilidad los legisladores. Pero la Corte, aunque no se pronuncia sobre el contenido que debería tener la ley, sí señala, bueno, pues que debe respetarse el bloque de constitucionalidad, es decir, lo que señala el 134, las recomendaciones, las resoluciones internacionales en esta materia, o sea, tomar en cuenta los estándares internacionales, y en fin, pero sobre todo la Corte lo que estableció es el plazo en el que se debían legislar el Congreso de la Unión, la norma secundaria o reglamentaria o general del artículo 134, párrafo 8º de la Constitución. Esto ocurrió, como señalaba Jorge, primero en la Cámara de Diputados, el día de hoy en la madrugada en la Cámara de Senadores, pero la ley aprobada, desgraciadamente, no implica un cambio trascendente, mantiene el statu quo en la relación entre los medios y los gobiernos en turno. ¿Qué críticas podemos hacer a esta ley? Una idea que tenían algunas iniciativas, la iniciativa que se procesó y que se aceptó como dictamen y ley que va a ser ahora, es una iniciativa promovida por el PRI, por el Partido Verde Ecologista de México. La finalidad teórica, la pretensión de las ONGs como artículo 19, como Fundar, entre otras organizaciones sociales y académicos del país, era que por lo menos la ley estableciera un tope de gasto en la propaganda gubernamental. Si tú revisas lo que se aprobó hoy en la mañana, hoy en la madrugada en el Senado, no existe ningún tope al gasto en publicidad gubernamental. Entonces es una deficiencia enorme. Por otro lado, otra de las deficiencias muy grandes es que toda la competencia en la administración de los recursos públicos para publicidad gubernamental recae en la Secretaría de Gobernación, la que no solamente diseña un plan anual, aprueba unos lineamientos, como lo ha venido haciendo antes de la ley,
sino que determina si hay contratación en tiempos comerciales, con qué medios. No se establece, por ejemplo, en la ley un principio de equidad, no hay un principio de equidad, y la Secretaría de Gobernación autorizará las contrataciones en los 3 niveles de gobierno bajo fundamentos totalmente discrecionales. Entonces, hay un gran poder en la aplicación de la ley por parte de la Secretaría de Gobernación. No hay criterios que permitan seguridad jurídica, que digan todos los medios del país, tanto la televisión, la radio, los medios impresos, los medios digitales, bueno, va a haber un reparto equitativo entre nosotros de los recursos, ¿no? Todo eso va a quedar a juicio de los criterios discrecionales de la Secretaría de Gobernación, que año con año establecerá. Otra es una deficiencia también enorme, ¿no? Hay una muy grande deficiencia, por ejemplo, en materia electoral. Nosotros pensábamos, los que nos dedicamos al tema electoral, que se iba a ir un poco más allá de las leyes electorales. Actualmente las leyes electorales señalan que durante las campañas no se puede difundir publicidad gubernamental, salvo casos excepcionales que tienen que ver con desastres o campañas de salud o educativas. Bueno, pues ahora pensábamos que se iba a extender el plazo a todo el proceso electoral, porque todos sabemos que en México, tan importante como las campañas, son los periodos de precampaña, los periodos de intercampaña, en fin, desde que inicia el proceso electoral hasta que concluye. Pues no, se mantuvo la regla de que solamente durante las campañas y no durante todo el proceso electoral. Pensamos que tal vez la ley iba a establecer algún mecanismo de participación ciudadana, de evaluación, por ejemplo, a las contrataciones que autorice la Secretaría de Gobernación. No hay un solo mecanismo de evaluación ciudadana. O sea, la Secretaría de Gobernación es juez, parte, se controla a sí misma, lo que es totalmente absurdo. Y luego, si vas a revisar, por ejemplo, las responsabilidades, las sanciones a los servidores públicos que incumplan con las escasas obligaciones que establece la ley, pues es sumamente vago, es un artículo o 2 artículos los que se refieren a las responsabilidades administrativas, no hay responsabilidades penales por el incumplimiento de la ley. Doctor querido, vamos a ir un corte. Claro. Y vamos a seguir con esta larga lista. Esto quiere decir que no solamente es un status quo, yo creo que está un paso o varios pasos hacia atrás, incluso porque lo que no estaba claro ya lo amarraron, ya lo dejaron, algunas cosas como esto de la Secretaría de Gobernación totalmente establecido, y entonces es algo realmente delicado. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, del Gran Grupo Radio Turquesa, y las frecuencias de La Pantera. Estamos transmitiendo desde el Club de Periodistas de México, Templo de la Libertad. El privilegio que tenemos el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora de estar nuevamente, que siempre he estado, pero digamos aquí en los micrófonos de Voces del Periodista, del doctor Jaime Cárdenas. Él, además de ser un académico reconocidísimo, especialista en temas electorales, es constitucionalista. Entonces, su voz y sus análisis muchísimo nos ayudan, doctor querido. Mil gracias por esto. Yo le pediría, doctor, que de acuerdo a lo que pues aprobó, lo que indicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que dio como plazo hasta el 30 de abril para que se emitiera esta denominada ley que le conocemos como ley Chayote, y que se legisló, se aprobó en la madrugada, así todo como a escondidas. De alguna manera, parte de lo que se exigía es fecha, pero también se exigía constitucionalidad, también se exigía que estuviera de acuerdo a cánones de leyes internacionales, y por supuesto esto no sucede. Yo le pediría si se pudiera hacer una recapitulación, como esto de que no hay equidad, no hay una certeza jurídica, todos estos puntos débiles que tiene, independientemente de que da una fortaleza y una certeza jurídica, aquí sí, a que la Secretaría de Gobernación maneje todo esto a total discrecionalidad, que no haya ninguna participación ciudadana ni ninguna supervisión, y que no habla de equidad y todas estas faltantes que tiene. Yo quisiera,
si nos las pudiera recapitular para saber que, dado que no cumplen con la constitucionalidad y tampoco con un acorde a legislaciones internacionales del caso, pudiera ser una ley impugnable, que sí es impugnable, digamos. Claro, sí, Celeste. Gracias. Desde luego que sí, que puede ser impugnable. Voy a explicar eso de la impugnación, pero antes voy a hacer lo que me pide Celeste. Gracias. Hacer la recapitulación de los puntos. Bueno, lo primero es que señalábamos que no se establece el principio de equidad para el reparto de los recursos para publicidad gubernamental. Lo segundo es que es una ley que no contempla un tope de gasto en propaganda gubernamental. Aquí, bueno, una anotación, decir que, por ejemplo, el gobierno de Peña Nieto, durante su sexenio, ha gastado ya casi 60,000 millones de pesos en publicidad gubernamental. Y una de las finalidades de la ley era, en el medio académico, en el medio de las ONGs, pues establecer ese tope. Por otra parte, está prohibido en la Constitución que se difundan logros de los gobiernos. O sea, la propaganda gubernamental debe tener un fin exclusivamente informativo, institucional. No es para decir que diga el gobierno qué buenos somos, mira, hicimos esto o aquello. No es para eso, no es para promocionar logros del gobierno. Sin embargo, la Ley General de Comunicación Social establece que también en publicidad gubernamental cabe la difusión de los logros de gobierno. El tema que te decía, tan importante de la concentración de poder en la Secretaría de Gobernación, en la administración de los recursos, en la determinación de los lineamientos, de las normas administrativas, de los criterios, para decidir a qué medios se le entrega o no, se le celebra o no contrato de publicidad gubernamental. Un tema también muy grave es el de las responsabilidades. Te decía que hay 2 artículos en la ley que se refieren a responsabilidades, pero son tan débiles que las responsabilidades serán inexistentes y son de carácter administrativo. No hay ningún tipo penal, no hay ninguna responsabilidad penal por el incumplimiento de la ley. Y hay algunas deficiencias más. Por ejemplo, una que no comenté en mi anterior intervención, tiene que ver con los informes de algunos, por ejemplo, de legisladores, del presidente, en donde la ley electoral, y esto ha sido muy cuestionado por los expertos en materia electoral, es que hay un precepto en la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que permite que los legisladores, unos días antes de su informe y días posteriores al informe, difundan este informe. Al difundir el informe, pues están haciendo promoción personalizada de su imagen, de su voz. Esto debió entenderse como ese artículo de la ley electoral como totalmente inconstitucional. Bueno, pues la Ley General de Comunicación Social, o Ley Chayote, repite esta norma de la ley electoral y permite que los funcionarios, ciertos funcionarios, altos funcionarios del Poder Legislativo, del Ejecutivo, que rinden por ley informes, pues puedan utilizar tiempos tanto oficiales como tiempos comerciales para difundir sus informes, que implica una violación directa al texto del artículo 134 de la Constitución. Otra deficiencia muy grave en la ley es que te decía que nosotros pensábamos que se iba a ampliar el periodo prohibido para la publicidad gubernamental, que no solamente fuese en las campañas, sino también en las precampañas de las intercampañas. Eso no ocurrió. La Ley General de Comunicación Social invade también, desde mi punto de vista, competencias del INE, porque durante periodo electoral el INE es la máxima autoridad en la materia, y sin embargo la Ley General de Comunicación Social va a permitir que, más allá de las excepciones que establece la Constitución, la Secretaría de Gobernación, a las excepciones que pueda establecer el INE, la Secretaría de Gobernación pueda establecer excepciones durante el periodo de campañas electorales. Entonces, es una ley muy negativa, como tú dices, no solamente mantiene el statu quo, sino que es regresiva.
Más allá de esta recapitulación, yo creo que lo importante para que nuestro auditorio pueda conocer con mayor profundidad cuál es el objetivo de la ley. El objetivo de la ley, para decirlo de una manera simple, es presentar una versión o una interpretación de la realidad hegemónica. La realidad es aquello que el gobierno quiere que sea y que se difunde en los medios aliados al gobierno. Entonces, esta ley pretende que solamente una lectura, una interpretación de la realidad prevalezca o sea la dominante o hegemónica respecto a otras posibles lecturas o voces de la sociedad que tienen lecturas alternativas de la realidad. Esas lecturas alternativas pues no recibirán oficial gubernamental. Supongo que Voces del Periodista, por ejemplo, no será favorecida ni ahora ni después, ni ha sido con la publicidad gubernamental contratada. Entonces, las visiones alternativas de la realidad no son favorecidas por la ley de publicidad gubernamental o de comunicación social, como se llama, sino solamente lo que se pretende es que la visión del gobierno de la realidad pues sea la que se imponga a la sociedad mediante la publicidad gubernamental. Es decir, es un ejercicio de propaganda total, hegemónica, autoritaria, no democrática. Qué barbaridad, Jorge, ¿cómo ves? No, pues lo veo muy mal, porque entonces van a seguirnos diciendo, con otras palabras, pero van a seguirnos diciendo que lo poco también cuenta y cuenta mucho, ¿no? Entonces, ahora comprendemos que lo que ha hecho Peña, por ejemplo, es totalmente contrario a la ética, pero ahora ya se lo van a legalizar a partir del bueno, ya no va a estar él, porque él se va el 1 de diciembre, pero esta ley del chayote entra en vigor el 1 de enero de 2019. Entonces, es muy interesante porque pues yo creo que los priistas, que son los que impulsaron este dictamen, te quiero decir, Celeste y Jorge, que había iniciativas muy interesantes, alternativas, de otros partidos, de otras fuerzas políticas. Por ejemplo, yo conocí una iniciativa que promovió Miguel Barbosa, el que está ahora de candidato en Puebla, y esa iniciativa prohibía, por ejemplo, en radio y televisión la contratación de publicidad gubernamental. La iniciativa de Barbosa era para que nada más hubiese publicidad gubernamental, contratación en medios impresos y en medios digitales, pero no en radio y televisión. También establecía el tema del tope de gasto en la publicidad gubernamental en medios impresos y digitales. Había propuestas muy interesantes de distintos partidos, del PAN, del PRD, de PT, Morena, en fin, había esas iniciativas y esas iniciativas no fueron tomadas en cuenta. El dictamen, la ley se construyó exclusivamente con la iniciativa promovida por el PRI y por el Partido Verde Ecologista. Entonces, ¿qué queda ahora? ¿Qué sigue ahora? Bueno, lo que sigue y que seguramente harán las organizaciones de la sociedad civil y tal vez ciudadanos comprometidos es impugnar esta ley mediante amparos que se pueden promover, ¿no? 30 días después de la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación o cuando comiencen los actos de aplicación de la ley. Seguramente... ¿En enero? Sí, no, porque la ley se publica antes, aunque entre en vigor hasta enero. A partir de que se publique es cuando se tiene, el plazo antes de que pase un mes, interponer un amparo. Un amparo. Claro, hay que demostrar, conforme a las leyes mexicanas, el interés legítimo. Pero, por ejemplo, ya la Corte reconoció el interés legítimo de organizaciones como Artículo 19, como Fundar. Entonces, yo creo que estas organizaciones irán al amparo, considerando que la ley, como decimos los abogados, es autoaplicativa. Y si no, van a esperarse a los primeros actos de aplicación a partir del mes de enero del próximo año. Ahora, yo creo que también aquí hubo un cálculo, no sé qué están pensando los priistas, un cálculo, pues yo creo que piensan que ellos van a ganar la elección y que el presidente que va a gobernar va a ser un presidente del PRI y que esta ley le va a favorecer al presidente del PRI. Pero imagínense que no es así el escenario, sino que esta ley pues va a ser aplicada por otro presidente, por otro secretario o secretaria de Gobernación. Pueden pensar que a lo mejor es de la misma filia, ¿no? Sí. Porque, perdón. Ahí eso, por ejemplo, en caso de ganar López Obrador, pues sería una ley
que le favorecería a López Obrador. Claro, yo creo que él pues, tendría como demócrata, tendría que promover inmediatamente una modificación en esta ley. Vamos a ir a un corte, queridos amigos. La diputada Mercedes Carmen Guillén, hermana de un personaje muy conocido como demócrata, bueno, pues, y que luego los hermanos no actúen igual, ¿verdad? Digamos, no tenemos por qué. No todos los dedos de la mano, pero finalmente la diputada Mercedes Carmen Guillén fue la que se aventó la puntada de presentar este bodrio. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del Gran Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste y las de La Pantera. Seguimos con el maestro Jorge Santa Cruz, con el doctor Jaime Cárdenas Gracia, y bueno, ahora sí que aquí con, pues no es tiro de gracia, por cierto, ¿no? Porque aquí lo importante es saber que toda ley se puede impugnar. Y hay cosas que debemos como ciudadanos luchar porque se impugnen. El doctor nos decía que, por ejemplo, en este caso de la ley Chayote, hay que tener un interés jurídico, como lo puedan tener organizaciones que tengan que ver con el tema de la libertad de expresión. Pero yo creo que esto atañe a todo ciudadano, porque finalmente el objetivo fundamental de hacer propaganda, de tratar de influir, pues es obviamente en el pueblo de México. Pero bueno, finalmente hay que dar seguimiento a esto. Y en este panorama tremendo, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, y lo he dicho de manera reiterada, incluso en mi discurso del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, mencionamos todas estas leyes. El maestro Jorge Santa Cruz me recordaba ahorita en el corte precisamente mencionar esta otra cuestión tremenda que propuso otro diputado priista, que es el diputado Pablo Elizondo García, la denominada ley Mordaza. Ojo, ahí está esta también, esta ley que consiste en modificar la fracción primera del artículo 1916 del Código Civil Federal, donde se propone que, y lo reitero, se sancione a quien comunique a través de cualquier medio tradicional o electrónico a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerle al desprecio de alguien, como si las acciones de estos políticos no diesen espacio suficiente para que eso ocurriera, ¿no? Entonces es una mordaza absoluta. Entonces aquí lo que hemos dicho en reiteradas ocasiones, Jorge, querido maestro, están equiparando legalmente, le están dando el mismo peso a la verdad que a la mentira. Imagínense qué vergüenza. Entonces, en este contexto y con esta ley que seguramente de la noche a la mañana la van a querer aprobar, es ir poniendo candados y haciéndonos a nosotros pues presos, digamos, de conciencia, porque no vamos a poder opinar. Esto está tremendo. Entonces hay que dar seguimiento, esto es muy importante, pero recordar, no desanimarnos, al contrario, esto debe de lucharse porque se impugnen todas estas pseudo leyes. Y aquí vamos a decir, ¿cómo es posible que los mexicanos estemos batallando contra esta gente que se supone que dice que nos representa? La ley de biodiversidad, que quieren privatizar el agua y toda esta serie de cosas de las que estamos hablando. Además de esto, yo quisiera irnos directo para después dejar al final esta cosa tremenda que se llama Ley de Seguridad Privada. Van a ver de qué se trata. Algunos de ustedes seguramente ya lo vieron en las redes, pero es esta decisión del Tribunal Electoral sobre el financiamiento privado que usted comentó en Twitter, precisamente en redes, que prácticamente es privatizar el sistema electoral. Adelante, doctor. Bueno, lo que está ocurriendo, para contextualizar toda tu reflexión, Celeste, estamos construyendo en México una democracia que no es auténtica. Pues no es democracia. No es democracia, pero podríamos llamarle democracia simulada, algunos le llaman democracia de baja intensidad. Es una mentira, sí. Es una simulación de democracia, no es democracia. Yo diría cleptocracia, ¿no? Porque se están robando todos los derechos que nosotros tenemos, no solamente robar recursos económicos o hacerse de bienes que no sea mal habido o lo que sea. Más allá de eso, la cleptocracia, yo creo que aquí sí se puede decir fehacientemente que es
porque se roban la voluntad de nosotros, no nos toman en cuenta, no nos consideran y evidentemente nos afecta. Perdón, doctor. Sí, desde luego, no nos consideran adultos, nos consideran menores de edad y pues vemos cómo todas las instituciones del Estado, federal, a los 3 niveles de gobierno o órdenes de gobierno, pues trabajan a favor de los grandes intereses económicos, políticos, tanto nacionales como geopolíticos internacionales. Entonces, en los últimos años, eso de manera muy clara, hemos visto cómo la legislación, muchas sentencias de la Suprema Corte, de otros tribunales, tienen esa finalidad de proteger, de regular, de establecer un marco jurídico a favor de esos intereses nacionales y transnacionales que dominan la conciencia, el alma, la libertad de expresión, los recursos, todo nuestro existir como mexicanos, como mexicanas. En concreto, lo que me comentabas acerca de la sentencia también del día de ayer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Sala Superior, pues es una decisión muy cuestionable, porque el argumento del tribunal para permitir esto, permitir que el financiamiento privado prevalezca sobre el público en el caso de las campañas de candidatos independientes, es para lograr cierta equidad entre el candidato independiente y el candidato de partido. Esa es la lógica de la resolución del Tribunal Electoral. Pero es muy grave el paso dado. Es muy grave el paso dado por 2 razones, una jurídica y otra de tipo político-democrático. La de carácter jurídico, porque claramente el artículo 41 de la Constitución, eso es un principio así expreso, dice que en los procesos electorales en México, el financiamiento público prevalecerá sobre el financiamiento privado. Entonces, esta sentencia contradice la letra de la Constitución. Y luego, desde el punto de vista político, democrático, pues es muy grave porque si dejamos que el sector privado controle el financiamiento de las campañas, pues los candidatos, en este momento de los independientes, pero serán después los candidatos de los partidos, como ya ocurre, ¿no? Hay, personas que no son de nuestra simpatía, pero que estudian el tema, como el que fue presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, que dice que en las campañas no se reporta, se reporta solamente 1/4 parte de lo que realmente gastan los partidos ante la autoridad electoral. Y esas otras 3/4 partes, esos recursos, ¿de dónde provienen? Pues de financiamiento privado, que los partidos no reportan, o de financiamiento ilícito, hasta del crimen organizado, de lavado de dinero, en fin, de muchas fuentes ilícitas. Entonces, es algo muy grave. Súper, perdón, y ahí va de por medio, perdón, doctor, como en todo, envilecen toda y dizque transparencia, pero al contrario, viene la opacidad cuando vienen todas esas figuras público-privadas, que finalmente aquí va a ser esto. Así es. Entonces, entre otras cosas. De lo que se trata en la decisión del Tribunal Electoral, pues es de ir promoviendo esa idea, como en Estados Unidos, de que los candidatos es el dinero el que va prevalezca. A decir quién gana. Entonces el diputado, el senador, el presidente de la República, en lugar de ser un representante de la nación, termina siendo un representante de las empresas, de la Bimbo, de la Coca-Cola. Así es. Ahí les andan limosneando, poniendo en la charola. Y ese es el diputado de las televisoras, y ese es el diputado de la Bimbo, de CEMEX. Que eso ocurre. Eso ya ocurre ahora. Pero vemos cómo se intensifica. Ahorita lo están legalizando. Se legaliza, se intensifica, se precisa, o sea, se favorece, se estimula. Entonces estamos yendo hacia un modelo de vida económica, política, jurídica, pues ya totalmente similar a la de los Estados Unidos, ¿no? Ya lo único que faltará en una etapa posterior es decir, pues venga. Pero ni siquiera. No, porque no les conviene anexarnos. No van a querer anexar a los mexicanos por razones nada más se anexan racistas. Los recursos sí, los recursos naturales. A la gente, sí, la gente que trabaja aquí en las maquiladoras que ellos establecen en nuestro país como esclavos, trabajo esclavo. Sí, como una colonia, como un estado asociado, como Puerto Rico, ¿no? Entonces, que lo vemos, por cierto, que hubo el huracán y que llevan todavía hasta la fecha, están sin luz, están sin agua, sin apoyo del gobierno norteamericano. Sin apoyo del gobierno norteamericano, y nos están dando cuenta, y no es culpa solamente de Trump, es todo el sistema, porque ahorita todo lo manejan
por esa pugna de intereses económicos que hay hacia dentro de Estados Unidos, independientemente de la culpa que pueda tener Trump, ¿no? Pero esto es tremendo. Sí, estamos en un esquema muy negativo con estas decisiones. Lo que comentabas de la ley de seguridad privada, pues la ley de seguridad privada es también legalizar algo que siempre ha existido en México, que es la policía privada, pero como bien señalabas, pues había también, de nuevo, contesto como abogado, hay problemas jurídicos y hay problemas políticos y sociales. Problema jurídico, esta ley es inconstitucional. Se pidió, por ejemplo, los senadores del PT y de Morena pidieron una asesoría del doctor Gers Manero, y Gers Manero dice pues es inconstitucional por dos razones. Primero, porque el artículo 21 establece que de la Constitución que la seguridad pública es competencia exclusiva de autoridades civiles, no de seguridad privada. La seguridad pública es competencia de la autoridad, no militar, sino de la autoridad civil. Y el otro problema de constitucionalidad es que se trata también, como en el caso de la Ley General de Comunicación Social, de una ley general. ¿Y qué es eso de las leyes generales? Las leyes generales son las que tienen que ver con atribuciones concurrentes, donde interviene federación, estados y municipios. Entonces, la Corte ha dicho en jurisprudencia que en materia de atribuciones concurrentes, cuando se trata de leyes generales, debe haber facultades expresas del Congreso para legislar en la materia. Si no existe la facultad expresa en el artículo 73 de la Constitución, no se puede legislar sobre una materia concurrente. ¿Por qué? Porque actualmente los permisos, las autorizaciones de la policía privada las dan autoridades municipales o estatales. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos policía privada y esa autorización corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad, y así en los estados, la Secretaría de Seguridad o la Secretaría de Gobierno o los municipios son los que dan las autorizaciones. Entonces, esta ley va a arrebatar competencias de los estados y de los municipios en la materia. Pero desde el punto de vista político, bueno, es terrible. Si quieres ahora lo comentamos. Exactamente, vamos a ir a un corte, queridos amigos, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, seguimos en Voces del Periodista, en ABC Radio, Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Estamos con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico, con el doctor Jaime Cárdenas Gracia, un privilegio y además parte fundamental y de la raíz de Voces del Periodista desde hace muchos años. Jorge, querido, tenemos unos pases dobles, ¿no? Sí, cómo no. ¿Desean ustedes ir al teatro el sábado 28 o el domingo 29? Tenemos 3 pases dobles para el sábado 28, 3 pases dobles para el domingo 29 de abril, a las 12:30, o sea, al mediodía, para asistir a la presentación de la obra La Sombra del Bardo. Esto es en el Teatro El Granero Javier Rojas, que se ubica en el Centro Cultural del Bosque, a un costado del Campo Marte, muy cerca de la estación del Metro Auditorio de la Línea 7. Se encontrarán con personajes de William Shakespeare. Vale mucho la pena. 5512-8661, 5512-8669. Celeste. La cultura siempre, que no se nos olvide, es una parte, es una vacuna contra todo esto y contra esto que se pretende que no reflexionemos. La cultura es un ejercicio maravilloso. Bueno, precisamente en el corte se hablaba sobre un riesgo que hemos platicado en Voces del Periodista. Doctor, lo platicamos con usted, yo creo que desde como el 2000, desde el 2003, 2002, por ahí, en Voces del Periodista. Estábamos desde otra estación, en otra frecuencia, y luego acá lo hemos platicado, usted lo ha planteado y se vislumbraba ese peligro, ese riesgo como algo pues posible pero lejano, y resulta que ya está acá. Lo comentabas, Jorge, ¿por qué no compartes esto para que nos explique el doctor esto que hablaban sobre los recursos naturales, estas policías privadas, qué función pueden tener? Y directamente pues es gente armada de seguridad que pueden investigar, pues esto puede ser o traducirse o detrás de esto mercenarios, porque es gente armada pagada. Totalmente de acuerdo, Celeste, muy rápido. Lo que pretenden con esta ley de seguridad privada no es, esa es la fachada, no es reglamentar y meter al orden a las más de 6,000 empresas de seguridad privada que hay en el país.
Lo que quieren en realidad y lo que aprobaron fue que compañías de seguridad privada, incluso internacionales, vengan con sus mercenarios pagados desde fuera a cuidar, por ejemplo, instalaciones petroleras, ya ven que se las han estado dando, minas y otro tipo de recursos naturales. Desde mi muy personal punto de vista, Celeste, doctor Jaime Cárdenas, ese es el fondo de esta ley. Exactamente. Así es un esquema, Celeste, así como criticábamos la inexistencia de la democracia, o cuando hablábamos en términos más tenues de democracia simulada, podemos decir que todas estas leyes, como la de seguridad privada, unas reformas que hubo hace algunos meses a la ley de armas de fuego y explosivos, que permiten que agentes aduanales y de migración de Estados Unidos estén armados en territorio nacional, y la famosa ley de seguridad interior que se publicó en diciembre del año pasado, 21 de diciembre de 2017, pues son normas que van en dirección a la constitución de un Estado militarizado, de un Estado policíaco militar. Y bueno, y creo que haciendo una reflexión de todo lo que hemos dicho en el programa, como por ejemplo a través de esa propuesta aprobada en diputados de reforma al Código Civil Federal, al artículo 1916 bis, la ley Mordaza, vía la ley Chayote, vía la ley de seguridad privada, la ley de seguridad interior, pues lo que se busca es el control social para favorecer los grandes negocios de las transnacionales y los intereses políticos y económicos de la clase política y económica que ha gobernado este país durante décadas. Y yo creo que aquí ya ni siquiera sería la palabra Estado, doctor. Serían territorios controlados por entes privados, por dueños de empresas, de los recursos que son de todos, pues ya son de estas empresas, y de controlar y de traer el garrote, la bala, para cualquiera que se pueda oponer. No va a importar contaminar ríos, no importa nada, importan el interés privado. Sí, Jorge. Nada más muy rápido, en 1969, el más o menos recientemente fallecido David Rockefeller dijo lo siguiente: no falta mucho para que sea la empresa privada la que gobierna en el mundo. Bueno, aquí, como dijeron, a las prisas, es la cabeza que sale, por ejemplo, en la nota de la jornada, dice: a las prisas aprueba Senado Ley General de Seguridad Privada. Pues no es a las prisas, es algo muy bien cocinado, muy bien platicado y muy bien aceitado a lo mejor, claro. Seguramente a espaldas absolutas del pueblo de México, sí, y en detrimento de nosotros. Concede facultad de investigación y espionaje a compañías privadas. Falta señalar que extranjeros no pueden prestar servicios de seguridad, y bueno, sí. Y además ahorita, imagínense, son más personas la seguridad privada que el ejército, que la marina, que las policías de todo el país, las policías federal, las locales, todo junto. Bueno, pues ya son más las policías privadas. Esas son las que además se le pone el aderezo, que independientemente que van a poder investigar, ya no las entidades que dependen del Estado, no, las privadas, y entonces también las extranjeras. Aquí ya hay entidades totalmente de vigilancia, entidades extranjeras, ¿no? El Mossad, la CIA, etcétera. Sí, todas las agencias de espionaje, general, de inteligencia. Otras que ni sabremos cómo se llaman. Están aquí en México, desde luego. Desde luego, y hay también ya vigilancia por grupos de mercenarios de instalaciones estratégicas para las empresas transnacionales en el país. Y perdón, no creo que pudiera ser ajeno, eso sí es una especulación absoluta mía y no me haga caso porque ojalá yo me equivoque, pero todas esas perversiones que estamos viendo de que desaparecen jóvenes, de que desaparecen gentes, de que hay masacres, de que se meten a escuelas a sacar gente y la secuestran, es para que precisamente nos espantemos y también, o si no al menos a esos grupos beneficia, para que digamos, ay sí, que haya más seguridad, la que sea, pero que haya más seguridad. Finalmente, si no es
pues es una consecuencia, no es algo que pudiese tener ese objetivo. No sé, ¿qué opinas? Es una estrategia digna de las dictaduras. ¿Cómo proceden las dictaduras? De manera gradual. Espantan efectivamente a la gente, la acorralan y entonces la gente ya acorralada y desesperada y dice, a ver, renuncio a libertades con tal de vivir seguro, y se instala ya de manera descarada y descarnada cualquier dictadura. Y con tal de comer. Yo citaba hace unas semanas esta película de los Juegos del Hambre, donde una persona que quería cazar para comer, no para matar un animalito, para comer, pues era un delito. O sea, ya va a ser delito comer, ya va a ser delito pensar, ¿no? Entonces, todo esto hay que tener mucho cuidado y hay que estar alerta, y que esto tenga un costo, y hay que ver los nombres de todos estos personajes que votaron. Yo veía una fotografía realmente repulsiva donde estaban viendo a la hora en que se aprobara la ley esta, bueno, varias de estas, ya ni recuerdo cuál era, que estaban en alguna de la de seguridad o la de Chayote, y estaban así, hasta tomaditos, así viendo el tablero, felices, pues sí, ¿verdad? Doctor, ya nos vamos, ¿qué nos deja de pues reflexión? Tenemos que, yo creo que voy a recuperar una reflexión que no es mía, que leí en la jornada hace unos días del conocido como el subcomandante Marcos, ahora Galeano, cuando él discutía, es una cuestión que debemos reflexionar, ¿cuál es el camino? La reforma, dejarán que un presidente progresista, con una visión social, llegue a la presidencia y modifique parte de este statu quo, o el camino que tenemos es la revolución. Marcos daba por descontadas ambas vías, decía ni reforma porque no creo que dejen llegar, no lo dejen. Podemos discutir, que yo creo que ha tenido podemos discutir eso. Un paso no pero muy déjeme, claro. lo que me gustó de él fue lo siguiente, la frase, voy a la frase. Independientemente del personaje, la frase que me gustó es cuando dice Marcos, independientemente de si la vía es la reforma o la revolución, lo que sí debemos tener en cuenta es que el camino que por lo menos hoy tenemos, mientras esperamos que se dé la reforma o la revolución, mientras las hacemos, es el tema de la resistencia. Tenemos que organizarnos como sociedad, como tú decías, Celeste, impugnar estas leyes, criticar, conocerlas, cuestionarlas, resistir ante este esquema de injusticia, ante este Estado neoliberal que limita las libertades, que asfixia la personalidad, la dignidad de las personas. Y saber que depende mucho de nosotros, y en donde estamos es porque nosotros lo hemos permitido. Jorge, ¿con qué nos dejas? Con que nos organicemos y que, entre otras cosas, meditemos muy bien el voto el próximo 1 de julio, pero votemos. Exactamente. Gracias, queridos amigos. Gracias, Morrison. Gracias, Jonathan. Gracias, Milton, Partida, David Hernández, Daniel Gutiérrez Morano. Gracias, Víctor Melara. Gracias a todos los compañeros, pero sobre todo gracias a ustedes, queridos amigos, por compartir la vida. Un beso tronadísimo. Nos seguimos viendo y escuchando. Gracias, doctor. Gracias, Jorge. Gracias. Hasta mañana. Gracias.